Andrea Legarreta lleva más de 3 décadas enfrentando el escrutinio mediático con una mezcla de carisma, disciplina y control narrativo. Desde sus primeros pasos en la televisión mexicana, cuando aún representaba la frescura de una carrera en ascenso, hasta su consolidación como una de las presentadoras más reconocidas del país, su vida profesional ha convivido con una exposición pública constante. Sin embargo, su vida privada, especialmente después de su mediática separación, siempre se mantuvo en una zona de equilibrio entre la reserva selectiva y la voluntad de no desaparecer del todo del imaginario afectivo de su audiencia. A lo largo de los años, el público ha sido testigo de momentos clave. Su consolidación como rostro emblemático de hoy, los años de matrimonio con Eric Rubin, el nacimiento y crecimiento de sus hijas, los rumores intermitentes, los silencios que alimentaban interpretaciones y el manejo cuidadoso de cada declaración relacionada con su esfera íntima. Legarreta se convirtió en una figura de referencia no solo por su presencia televisiva, sino por la manera en que supo moverse entre las expectativas del espectáculo y el deseo de preservar parcelas personales. Tras su separación, muchos imaginaron que iniciaría un periodo prolongado de discreción sentimental. Y en efecto, durante un tiempo cultivó una imagen de independencia emocional madura, lejos de escándalos o confesiones diseñadas para generar titulares. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a surgir señales sutiles, comentarios elusivos, apariciones públicas con nuevos círculos de convivencia, sonrisas medidas ante preguntas que antes habría desestimado de inmediato. No se trataba de confirmaciones explícitas, sino de un cambio de tono que quienes la seguían desde hace años supieron interpretar como el inicio de una etapa distinta. Su reciente decisión de volver a casarse a los 54 años no aparece como un giro inesperado, sino como el resultado de un proceso emocional sostenido en silencio. La sorpresa no reside en el hecho del matrimonio en sí, sino en el modo en que eligió revelar, en un momento cuidadosamente elegido, el detalle que todos esperaban, el lugar donde tendrá lugar la ceremonia. Antes de llegar a ese punto, y antes de entender por qué el sitio elegido tiene un peso simbólico tan particular, es fundamental recorrer el trayecto que la ha llevado hasta aquí. Durante buena parte de su carrera, Legarreta fue considerada una celebridad que equilibraba con habilidad la transparencia mediática y el secreto controlado. Sabía mostrar lo justo, ni la frialdad distante de quienes bloquean cualquier acceso, ni la sobreexposición de quienes convierten lo íntimo en mercancía rutinaria. Este posicionamiento le permitió construir una relación de familiaridad con el público, pero siempre bajo sus propias reglas. El matrimonio anterior reforzó esta dinámica. Se la percibía como parte de una pareja estable, funcional y pública, pero nunca complaciente con las demandas del sensacionalismo. Tras su separación, aquella imagen se reconfiguró sin fracturas dramáticas. No hubo declaraciones hostiles ni cronologías contradictorias. En lugar de eso, la narrativa pública se reorganizó en torno a una mujer madura que seguía implicada en su trabajo, su maternidad y su espacio público, pero sin necesidad de justificar su nuevo estado civil. Esa transición fue clave, porque desactivó el morbo y permitió que, cuando aparecieron indicios de una nueva relación, estos no fueran percibidos como ruptura, sustitución o revancha, sino como continuidad vital. Los especialistas en farándula y comportamiento mediático observaron con atención la forma en que ella manejaba cualquier alusión sentimental. Si algún presentador le lanzaba una pregunta directa, respondía con ironía ligera o cambiaba de tema sin incomodar al interlocutor. Si aparecían fotografías insinuando compañía masculina, no las negaba, pero evitaba confirmaciones. Si los programas de revista intentaban vincularla con figuras del medio, su postura se mantenía neutral, casi pedagógica, ni alimentar ni cortar. Este estilo fue parte de lo que hizo que la noticia de su nueva boda impactara sin generar sobresalto. Para muchos, representó el desenlace natural de un proceso emocional silencioso, no una ruptura con su discurso previo. Sin embargo, la revelación más comentada no fue el compromiso,
sino el momento en que mencionó, por primera vez, el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia. La elección no fue casual ni improvisada, y su decisión de compartir ese detalle abre preguntas sobre identidad, memoria sentimental, territorio simbólico y gestión de la intimidad. Antes de comprender por qué esa ubicación tiene una resonancia especial y por qué decidió compartirla públicamente después de tanto hermetismo, es imprescindible contextualizar el vínculo entre su trayectoria, su imagen pública y la forma en que ha gestionado su segunda oportunidad afectiva. A diferencia de otras celebridades que anuncian compromisos con despliegues fotográficos, exclusivas pagadas o campañas simultáneas, Legarreta eligió otro camino: dosificar la información, controlar el ritmo, reservar lo esencial y revelar solo lo que no pone en riesgo su equilibrio. Este comportamiento ha provocado un curioso efecto. Mientras algunos espectadores sienten que la conocen desde hace años, otros descubren que en realidad saben poco sobre sus decisiones personales más profundas. Esa distancia medida permite que su boda no se convierta en reality show, pero sí en acontecimiento mediático legítimo. Porque si bien su vida privada permanece limitada al círculo que ella define, su figura pública no ha perdido vigencia. Y en esa dualidad, exposición controlada e intimidad blindada, se inserta la próxima etapa de esta historia. El hecho de que el matrimonio se oficialice a los 54 años también tiene peso simbólico. En el imaginario tradicional del espectáculo hispanoamericano, la narrativa femenina en torno al amor suele ser cronológica, no evolutiva. Se asume que las grandes decisiones sentimentales ocurren en etapas tempranas de la vida y que cualquier cambio posterior obedece al duelo, la soledad o la reinvención obligada. Legarreta rompe con esa lógica, no desde el discurso, sino desde la acción. Su decisión confirma que el tiempo emocional no sigue las expectativas demográficas y que los nuevos comienzos no requieren justificación. Ahora bien, para entender cómo se gestó esta segunda boda y por qué la revelación del lugar donde se celebrará ha generado interpretaciones múltiples, es necesario analizar el trasfondo. Sus años de silencio sentimental, su reconfiguración pública tras la separación, su capacidad de administrar su imagen sin ceder terreno y el modo en que la opinión pública ha procesado este reencuentro con el compromiso. Ese es el punto de partida para comprender el contenido del capítulo 2, donde se abordará cómo surgió la decisión de casarse de nuevo, cómo reaccionaron los medios, qué versiones circularon antes de la confirmación y qué elementos biográficos ayudan a interpretar esta etapa no como un giro inesperado, sino como consecuencia de un recorrido más íntimo de lo que ella misma había permitido ver. La noticia del nuevo matrimonio de Andrea Legarreta no apareció como un estallido mediático, ni como exclusiva pactada con alguna revista de espectáculos. Tampoco se produjo tras filtraciones, rumores agresivos o fotografías casuales, tomadas por paparazzis. Lo que capturó la atención pública fue la forma en que el anuncio emergió, gradual, sin estridencias, con ese tipo de naturalidad que solo puede construirse después de un largo periodo de observación y cautela. Durante años, muchos asumieron que Legarreta había cerrado definitivamente la puerta al matrimonio. No por desilusión pública ni por rechazo a la idea del amor, sino por la madurez emocional con la que llevó su separación y la reinvención posterior de su identidad personal. Para algunos, su perfil parecía compatible con la soltería elegida. Para otros, bastaba escuchar cómo hablaba de sus hijas, de su rutina equilibrada y de su independencia afectiva para concluir que no sentía necesidad de redefinir su estado civil. Sin embargo, en ciertos momentos comenzaron a surgir cambios sutiles, casi imperceptibles para quien no la seguía de cerca. Uno de ellos estuvo ligado a su lenguaje corporal. En entrevistas televisivas y apariciones públicas, ciertos gestos, una sonrisa lateral ante preguntas sobre su felicidad, una pausa breve antes de responder si había alguien especial, la manera en que esquivaba pero no negaba el tema, despertaron la intuición del público. No eran respuestas afirmativas, pero tampoco evasivas defensivas.
A diferencia de otras celebridades, su entorno no filtró señales anticipadas. Ningún amigo habló para confirmar extraoficialmente. Ninguna fuente anónima alimentó publicaciones de chismes, y ninguna imagen comprometedora inició especulaciones explícitas. Esa ausencia de ruido mediático generó una paradoja interesante. El silencio, en lugar de proteger un secreto, construía la expectativa de que algo importante estaba sucediendo fuera del alcance de los reflectores. Mientras tanto, en programas matutinos y espacios de entretenimiento, los conductores evitaban preguntarle directamente sobre una nueva relación. No por falta de interés, sino por un acuerdo tácito basado en años de convivencia profesional. Si ella quería hablar, lo haría sin presión. Y si no, cualquier intento de provocar una confesión sería percibido como ruptura de una complicidad construida durante décadas. Lo cierto es que, antes de admitir que volvería a casarse, Legarreta ya había dado señales de reconciliación con la posibilidad de compartir su vida en pareja. En declaraciones sobre la madurez, el amor propio y las segundas oportunidades, dejó caer frases que, leídas retrospectivamente, revelan una preparación psicológica para el paso que finalmente dio. Comentarios como: "La gente cree que el amor tiene fecha de caducidad, y no es así", o "Una mujer puede volver a enamorarse sin perder lo que ya construyó como individuo", no fueron interpretados en su momento como pistas, pero hoy cobran otro sentido. Los analistas de medios coinciden en que el momento preciso del anuncio estuvo cuidadosamente escogido. Ella no permitió que se convirtiera en primicia de tabloides sensacionalistas, ni en tendencia de redes sociales antes de estar lista. Cuando decidió confirmarlo, lo hizo en sus propios términos, respondiendo una pregunta abierta sin dramatismo. Afirmó su boda sin escenificarla. Pero si el hecho de que se casara de nuevo fue relevante, lo que realmente sorprendió fue el detalle que vino después: la revelación del lugar donde se celebrará la ceremonia. Antes de eso, la mayoría pensaba que mantendría esa información en reserva, al menos hasta que la boda hubiera tenido lugar o hasta que los invitados estuvieran definidos. Pero no fue así. Eligió compartir ese dato, y lo hizo sin escenificación y sin convertirlo en una estrategia comercial. Para entender por qué es tan significativo el lugar, y por qué su sola mención generó titulares sin necesidad de escándalo, hay que considerar 3 ejes fundamentales. Legarreta no acostumbra a hacer anuncios que alimenten la especulación gratuita. Cada detalle que menciona públicamente suele estar filtrado por su sentido del equilibrio y su deseo de no convertir su vida en mercancía. Nadie se lo exigió. Ningún medio le pidió el dato. No existía un clima de urgencia mediática. Precisamente por eso, el hecho de que lo dijera no se interpretó como una concesión estratégica, sino como parte de una decisión íntima madura. Fuentes cercanas, pero nunca invasivas, señalan que el lugar no fue escogido por lujo, sino por significado, un sitio vinculado a momentos personales que no habían sido mostrados públicamente, pero que forman parte de su biografía emocional. El anuncio del matrimonio fue, por sí mismo, una puerta abierta a la interpretación pausada, no a la intriga. Pero nombrar el lugar donde se llevará a cabo la boda introdujo otro nivel de lectura: el reconocimiento de que hay espacios que, antes de ser escenarios, son símbolos. Se espera que el capítulo 3 explore este aspecto en detalle. ¿Cómo reaccionaron los fans? ¿Qué lecturas hicieron los medios sin caer en la exageración? ¿Qué hipótesis surgieron en torno al lugar elegido y qué revela, sin decirlo directamente, sobre su manera de amar, rehacer su vida y negociar con la opinión pública? Antes de llegar ahí, conviene entender que el silencio prolongado no fue ausencia de historia, sino protección narrativa. Y que, cuando finalmente habló, lo hizo porque el secreto había dejado de ser una carga y se había convertido en una elección libre. La confirmación del matrimonio ya era por sí sola suficiente para captar la atención del público y de los medios, pero lo que verdaderamente encendió el interés colectivo fue la revelación inesperada del escenario donde se realizará la ceremonia.
Andrea Legarreta no solo admitió que volvería a casarse a los 54 años. Eligió, con precisión calculada y sin dramatismo, compartir el nombre del lugar donde tendrá lugar el evento. Ese gesto, lejos de ser casual o inocente, abrió múltiples interpretaciones, reacciones controladas y reflexiones mediáticas que no apelan al escándalo, sino a la lectura simbólica de lo que representa. A lo largo de su carrera, Legarreta ha sido extremadamente cuidadosa con todo lo que concierne a su intimidad espacial. Vacaciones privadas, propiedades, reuniones familiares, celebraciones importantes. No suele ofrecer datos geográficos ni admite fácilmente referencias a sitios donde ocurren episodios relevantes de su vida personal. Por eso, su decisión de hacer pública la ubicación, sin adornos, sin contratos comerciales, sin intención evidente de monetización, llamó la atención incluso entre colegas que la conocen desde hace décadas. El lugar de la ceremonia no se reveló en una exclusiva pactada, ni a través de un mensaje en redes sociales, ni en un evento promocional. Surgió como respuesta a una conversación ubicada en un territorio neutro, sin intención de impacto inmediato. No fue una filtración periodística, ni un trascendido alimentado por terceros, sino una afirmación directa pronunciada por ella, en el tono exacto con el que suele desactivar el morbo. Sereno, directo, sin teatralidad. No hubo fotografías filtradas del sitio, ni descripciones arquitectónicas, ni detalles logísticos. No se mencionó cantidad de invitados, fechas exactas, decoración o proveedores. Solo el nombre del lugar, pronunciado como quien reconoce que esa parte del relato ya no requiere protección absoluta. Y, sin embargo, esa sola palabra, ese espacio nombrado, fue suficiente para que el entorno mediático comenzara a interpretar. Aunque Legarreta no ofreció explicación alguna, quienes han estudiado su trayectoria personal y profesional no tardaron en detectar que el lugar elegido no responde al lujo ostentoso ni a la espectacularidad mediática, sino a un significado afectivo profundo. Se trata de un espacio que ha aparecido discretamente en momentos antiguos de su vida, vinculado quizá a viajes privados, celebraciones familiares, amistades de larga data o experiencias que nunca fueron objeto de cobertura periodística. Lo significativo no es únicamente la ubicación, sino su carga simbólica. Está lejos de los recintos donde las celebridades suelen casarse ante el ojo público. Playas con drones, haciendas difundidas en revistas, destinos turísticos promocionados con patrocinios o acuerdos comerciales. No es un escenario de moda ni una extensión de la industria del espectáculo. Es, según quienes reconocieron la referencia, un lugar asociado a la memoria y no a la estrategia. Tras conocerse la revelación, los principales programas de entretenimiento evitaron dramatizar el tema. Algunos lo mencionaron en segmentos breves, otros lo incorporaron en debates ligeros sin especular. Las revistas digitales publicaron notas descriptivas sin copiar el tono del rumor, ni promover interpretaciones forzadas. La cobertura estuvo marcada por una mezcla de sorpresa contenida y respeto tácito. Los comentarios se centraron en tres aspectos: el equilibrio con el que manejó la noticia, la ausencia de contradicción con su discurso histórico, la rareza de que una figura de su nivel decidiera compartir ese dato sin construir un impacto paralelo. Pocas veces el silencio previo y la revelación posterior habían generado una respuesta tan moderada. Lo que predominó no fue el escándalo, sino el análisis. ¿Qué significa que haya elegido ese lugar y no otro? ¿Por qué contar eso y no más? ¿A quién va dirigido realmente ese mensaje? En redes sociales, los comentarios no se volcaron al morbo, sino a la lectura emocional. Muchos fans reaccionaron celebrando su decisión, destacando que, tras un matrimonio largo y una separación respetuosa, tiene derecho a reconstruir su historia afectiva sin explicaciones extensas. Algunos mensajes mencionaban que revelar el lugar era una forma de incluir al público sin dejarlo entrar del todo. Otros interpretaron que se trata de un acto de confianza medido, una forma de decir, comparto solo lo que no daña lo esencial. También surgió una tendencia sutil,
asociar el espacio con etapas concretas de su vida. Hay quienes creen que el sitio elegido guarda relación con recuerdos familiares. Otros, que es un entorno que conoció antes de su matrimonio anterior. Otros más, que es un lugar frecuente en su vida adulta, pero invisible a los medios. No hay certezas, solo hipótesis que no invaden. Diversos comentaristas especializados en imagen pública han destacado que el acto de revelar el lugar, sin revelar la fecha, los invitados ni el formato de la ceremonia, genera una narrativa controlada que redefine parcialmente lo que significa casarse nuevamente en una etapa de madurez. Legarreta no presenta su boda como espectáculo, pero tampoco como secreto absoluto. El hecho de decir dónde, sin decir cuándo, ni cómo, ni con quién en detalle, produce un equilibrio inusual entre verdad dicha y verdad protegida. Para algunos, la elección del lugar podría marcar un diálogo entre pasado, presente y futuro sentimental. Para otros, simboliza la reconstrucción afectiva desde un territorio que no estuvo marcado por su matrimonio anterior. También existe la lectura de que compartir el nombre del sitio es una forma de retirar el velo solo en la medida justa para disminuir especulaciones posteriores. Si ella lo dice primero, nadie puede filtrarlo después con intenciones distorsivas. En esta etapa de su vida, Legarreta demuestra que la información íntima no se mide en cantidad, sino en precisión. Revelar el lugar es un acto que abre preguntas, pero también cierra otras. Imposibilita que ese dato se convierta en cacería mediática. Anticipa una respuesta sin entregar la historia. Marca un territorio emocional propio sin necesidad de mostrarlo. En otras palabras, lo que oculta no es el escenario, sino los significados que lo habitan. Lo que revela no es el itinerario de la ceremonia, sino que el amor, a su edad y después de su historia, puede ocupar un espacio físico concreto sin miedo a la interpretación pública. Que haya mencionado el lugar no significa que abrirá las puertas a más detalles. Al contrario, todo indica que esta fue la única pieza que estaba dispuesta a dejar en el dominio público. Ahora, cualquier especulación pierde fuerza porque el hecho central, ¿dónde será?, ya no está sujeto a revelaciones no autorizadas. El siguiente paso, desde el punto de vista mediático y emocional, es observar cómo gestionará los preparativos visibles y qué papel tendrá la prensa en el seguimiento de su boda. La lógica indica que no habrá filtraciones, exclusivas, ni exposición innecesaria. Pero también queda abierta una posibilidad, que, llegado el momento, ella elija compartir una imagen, una frase o un vistazo limitado que cierre el ciclo con la misma mesura con la que lo ha abierto. Entre la privacidad, la madurez emocional y el poder de elegir cuándo hablar, lo que deja la revelación de Andrea Legarreta. La decisión de Andrea Legarreta de revelar públicamente el lugar donde se celebrará su boda, después de décadas de controlar cuidadosamente lo que comparte y lo que calla, no es un gesto menor ni un guiño improvisado al público. Es la culminación de un proceso emocional, mediático y personal que se ha construido en silencio, lejos de la espectacularización que domina gran parte de la industria del entretenimiento. No hay ingenuidad ni azar. Hay tiempo, hay selección, hay criterio. Para una figura como ella, que creció profesionalmente bajo el escrutinio constante. Admitir una decisión sentimental tan significativa a los 54 años implica romper parcialmente un patrón sin traicionarlo del todo. No se exhibe, pero tampoco se esconde. No niega lo que vive, pero administra quién accede a qué. Esa manera de hablar, ni hermética ni confesional, es coherente con su trayectoria y, al mismo tiempo, revela una etapa distinta de su identidad pública. Lo verdaderamente simbólico no es la boda, sino su manera de integrarla al relato colectivo, sin convertirla en espectáculo, sin posponerla hasta desaparecer, sin disfrazarla de misterio artificial. El espacio elegido para celebrarla, cuyas resonancias afectivas se intuyen más que se explican, cumple una doble función. Por un lado, legitima su historia personal. Por el otro, le permite anticiparse a cualquier intento de usurpación narrativa. Compartir el lugar
Es una forma de marcar terreno antes de que alguien más pretenda marcarlo por ella. Este equilibrio entre revelación y límite reabre uno de los grandes temas que atraviesan la vida de las figuras públicas. ¿Cuánto debe contarse para que algo exista a los ojos de los demás? ¿Hasta dónde se puede blindar la intimidad sin que se perciba como ausencia o negación? ¿Cuándo deja de ser un secreto y se convierte en afirmación? En el caso de Legarreta, la respuesta se ha construido con acciones, no con discursos. Calló cuando el silencio protegía, habló cuando la revelación ya no podía ser utilizada contra ella ni contra su entorno. Quienes han seguido su carrera saben que las grandes noticias en su vida nunca han llegado por accidente. Su separación fue un ejemplo de discreción estratégica. Pocas palabras, ninguna controversia, respeto mutuo y una narrativa que no desató ni guerra de versiones ni exposición de culpas. Su maternidad, su evolución profesional, su continuidad en los medios y su reinvención en la vida adulta se han sostenido en el mismo eje. No alimentar lo innecesario. Hoy, la boda que se aproxima no representa solo un estado civil nuevo, sino una relectura del tiempo. Casarse a los 54 años, sin espectacularidad ni urgencia, desafía las expectativas de una industria que suele empujar a las mujeres a justificar sus decisiones sentimentales según la edad, la reputación o la cronología familiar. Legarreta responde a esa lógica con un acto silencioso pero contundente. El amor, cuando es propio, no se sincroniza con los calendarios externos. La revelación del lugar, especialmente, marca un punto de inflexión en su forma de convivir con la mirada pública. No abre un reality, no inicia una saga de contenido personalizable, no convierte su ceremonia en material de consumo masivo. Elige un fragmento, un dato puntual, y lo entrega como quien ofrece la superficie de algo más grande que decide no narrar. Ese fragmento actúa como amortiguador. Satisface parte de la curiosidad pública y neutraliza cualquier intento de obtener información por vías menos elegantes. Lo más revelador de este episodio es que deja una sensación de cierre y apertura simultáneos. Cierra el ciclo del silencio absoluto en torno a su vida amorosa y abre un margen pequeño, pero deliberado, para que el público entienda que está en un momento de plenitud sin necesidad de explicaciones. Esta forma de comunicar, dosificada, simbólica, firme, puede incluso convertirse en modelo para otras figuras públicas de su generación. Decir no es lo mismo que exhibir. Admitir no es lo mismo que rendirse ante el espectáculo. Compartir no es lo mismo que entregar. Desde una perspectiva mediática, su gesto confirma que la privacidad no es oposición a la transparencia, sino su versión más consciente. Revelar el lugar de la boda no destruye su intimidad. La protege, precisamente porque define lo que puede mencionarse sin comprometer lo esencial. Así, desarma de antemano cualquier intento de filtración o especulación invasiva. En términos culturales, este tipo de anuncio abre una discusión más amplia sobre la autonomía narrativa de las celebridades. ¿Quién decide el ritmo de las confesiones? ¿Por qué ciertos datos tienen que ser escondidos hasta que otro los descubra antes de tiempo? ¿Qué pasa cuando la persona toma la iniciativa y transforma en propio un relato que, de otro modo, terminaría en manos de terceros? Andrea Legarreta ha dado una respuesta pragmática. Anticiparse es también una forma de cuidarse. Mirando hacia adelante, no hay señales de que vaya a ofrecer más detalles. Tal vez la boda se lleve a cabo sin cámaras, tal vez comparta una imagen simbólica días después, o tal vez el silencio vuelva a ocupar el centro cuando todo haya concluido. No lo ha dicho y no necesita hacerlo. Lo que ya ha pronunciado basta para fijar un antes y un después. Queda claro que, detrás de esta decisión, hay un mensaje implícito que resuena para quienes la siguen desde hace años. Se puede rehacer la vida sin exhibirla. Se puede amar en voz baja sin negar el sentimiento. Se puede compartir una verdad sin permitir que otros la manipulen. Y sobre todo, se puede elegir cuándo dejar de callar, incluso después de décadas en las que el silencio parecía parte de la identidad.
¿Crees que revelar el lugar de su boda fue un gesto de libertad emocional, una estrategia preventiva ante posibles filtraciones, o una forma simbólica de incluir al público sin entregarle el relato completo? El verdadero control de la intimidad consiste en callarlo todo, o en decidir con precisión qué parte compartir. Comenta, dale like y suscríbete para seguir recibiendo análisis profundos, historias exclusivas y cobertura inteligente del mundo del espectáculo y la cultura.